Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este segundo día de la tercera jornada itinerante de Patrimonio, Turismo y Territorio. En esta oportunidad tenemos un panel muy internacional con colegas de España, de Brasil, y bueno, también tenemos una referente local que ya vamos a ir presentando de manera formal. Queremos darle las bienvenidas a este segundo día de la jornada. Ya el martes pasado tuvimos el primer día bastante intenso con 2 paneles que también nos acompañaron referentes nacionales e internacionales que abordan y trabajan la cuestión del turismo, el patrimonio y el territorio. En un primer panel durante la mañana nos estuvieron acompañando el doctor Roberto Toscara de nuestra universidad, de la Universidad Nacional del Sur, la doctora Claudia Troncoso de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, y también el doctor Manuel de la Calle Vaquero de la Universidad Complutense de Madrid. Ya en el segundo panel por la tarde tuvimos la intervención de diferentes grupos de alumnos avanzados de la carrera de Arquitectura y Turismo, y también recientes egresados que presentaron diferentes trabajos finales e integradores de cátedra y también algunas tesinas de grado. Como les comentábamos la vez pasada, esta jornada surge desde la Cátedra de Gestión del Patrimonio Urbano. Quienes estamos aquí presentes, Romina y Maite, y bueno, conjuntamente conmigo somos el plantel docente. Es una cátedra que se dicta para los alumnos de la licenciatura en turismo de manera obligatoria y como optativa para la carrera de arquitectura. Así que ya hace unos cuantos años que venimos transitando en la organización de estos eventos. Obviamente con la pandemia nos trasladamos a la forma virtual o remota, un poco aprovechando estas fortalezas y oportunidades que nos brindan de contar con referentes nacionales e internacionales que por ahí de manera presencial se hace imposible congregarlos, ¿no?, en un evento. La moderación hoy me va a estar acompañando, bueno, como siempre, Romina, Maite, y vamos a sumar hoy a Clarisa con un rol bastante protagónico, Clarisa de la Universidad Nacional de Cuyo y de CONICET, quien se suma hoy a darnos una mano. Queremos agradecer, antes de dar inicio, al Departamento de Geografía y Turismo, quien nos brindó el aval para la realización de esta jornada y también nos posibilita la utilización de la plataforma oficial de Zoom, y especialmente agradecerle a Daro, quien nos da una mano con la parte informática, quien sin Darío no pudiéramos hacer nada. Así que Darío, te agradecemos. Vamos ya a dar inicio, la idea es ser bastante puntuales y concretos. Vamos a estar comenzando ahora el panel número 3, si establecemos la correlación con el primer día, que hemos denominado Miradas Alternativas de la Construcción Patrimonial y Turística. Nos va a estar acompañando, en este caso, la doctora Cecilia Pérez Winter, de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, seguidamente el doctor Diego Lemos y Milena Belin, de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil, y por último el doctor David Albarralde, de la Universidad Complutense de Madrid. Clary, si querés, vamos a dar inicio ya a la presentación formal de cada uno de ellos. Les agradecemos a todos los asistentes que tenemos en YouTube y les volvemos a recordar que cualquier comentario, consulta, inquietud pueden ir dejando, y sobre el final de las intervenciones vamos a estar retomando algunas ideas y haciendo las preguntas. Así que bueno, Clary, te cedo la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos entonces a darle comienzo a la primera ponencia. Vamos a presentar a la doctora Cecilia Pérez Winter. Ella es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Antropología por la misma universidad, diplomada en Investigación y Conservación en Archivo Fotográfico, es licenciada en Antropología con orientación arqueológica, forma parte del programa Economía Política de la Cultura, estudios sobre producciones culturales y patrimonio, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Es asesora del Museo de Ciencias Naturales de la Municipalidad de Mercedes,
compone el equipo editorial de la revista Aportes y Transferencias, participa de diversos grupos de investigación. Su línea de pesquisa se focaliza en analizar los procesos de turistificación y patrimonialización en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha publicado sus avances y resultados en varias revistas especializadas, capítulos de libros y actas de congresos. Bienvenida Cecilia, su ponencia se titula Activaciones turísticas del patrimonio rural, actores, tensiones y pandemia. Le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación también. Espero que se vea bien. Y se ve correctamente. Bien? Bárbaro. Bueno, sí, voy a presentar activaciones turísticas del patrimonio rural, actores, tensiones y pandemia. Y bueno, Andrés habla de que la materia por la cual también están organizando este ciclo es más abocado al urbano, así que bueno, vamos a dar otro pantallazo con los ámbitos rurales. Bueno, en general cuando uno habla de turismo se imagina también el turismo en ámbitos urbanos, ciudades importantes, europeas, latinoamericanas, como turismo cultural, y a mí en esta ponencia me interesa hablar en esta charla de turismo rural. El turismo rural tiene otras características, podemos decir que está dentro de los turismos alternativos que tratan de descomprimir el espacio-tiempo, un trato más personalizado. Y si bien, bueno, con sus propias características, es un turismo que se ha diversificado también, ¿no es cierto? Desde el turismo de estancias, también a otros tipos de turismo más comunitarios, donde uno visita a las familias, y podemos ver cómo se van activando distintas representaciones sobre lo rural. Una ruralidad más asociada, por ejemplo, a la producción agraria o a la naturaleza, con ese contacto de la naturaleza, los avistajes, las cabalgatas, etc. O buscar esto de un contacto con la cultura local, rural, conviviendo unos días con las familias, bueno, por ejemplo. El turismo cultural y el patrimonio han tenido una relación bastante estrecha, y a veces también cuando uno piensa en el patrimonio cultural se empieza a hacer referencias a estos lugares más monumentales, tantos paisajes culturales como naturales, y sobre todo aquellos que han sido declarados como patrimonios de la humanidad, etc. Dentro de lo que es el patrimonio cultural también podríamos hablar de un subgrupo del patrimonio rural, y acá empiezan a aparecer otros elementos, tal vez no tan monumentales, como a veces uno empieza a tener noción con el patrimonio, y es en donde lo inmaterial empieza a cobrar mayor relevancia con todo el tema del saber hacer, de las prácticas agrarias, el folclore, las danzas, las cocinas, etc. Entonces, para dar un poco una idea, medio de nociones teóricas, podemos decir que el turismo y el patrimonio tienen algunos puntos en común. Podemos hablar que tanto el turismo y el patrimonio, si bien son prácticas, son objetos, lugares, etcétera, también devienen de un proceso de construcción social y cultural. Es decir, que es social porque participan diferentes personas, actores en distintas escalas de gestión y de lugares para justamente configurar los lugares turísticos, pero también cultural, porque esa mirada cultural es lo que va a determinar que este proceso sea dinámico e históricamente cambiante, porque lo que en algún momento se valorizó o parecía atractivo, en otro momento puede dejar de serlo, además de resignificarse. Y por supuesto que estos procesos, al estar donde se llevan en ciertos territorios, se expresan y se generan tensiones. Recordemos que si hay distintos actores con sus necesidades e intereses, muchos de ellos a veces no concuerdan, y esto hace que surjan ciertas tensiones. Y cuando hablamos del turismo rural con la activación del patrimonio rural, cómo se dé este proceso va a tener que ver en cómo entendemos la cultura y la ruralidad. Si entendemos una cultura más asociada al elite, seguramente desde el turismo rural vamos a activar las estancias, por ejemplo. Ahora, si tenemos nociones de ruralidad y de cultura más asociadas a las comunidades locales y demás, seguramente vamos a empezar a organizar turismo rural comunitario, tratar de activar otros tipos de patrimonios, etc. Ahora, bueno, hablando de las activaciones turísticas del patrimonio rural, voy a hacer algunas referencias de casos argentinos, sobre todo de provincia de Buenos Aires, donde trabajo. Y una de las grandes preguntas siempre para entender, bueno, por qué se está dando este proceso de tal forma es, bueno, ¿quiénes participan? Acá tenemos algunas imágenes que, bueno, podemos mencionar
que uno de los grandes actores, que son los activadores del patrimonio rural desde el turismo, son actores estatales, ¿no es cierto? Los técnicos, técnicas que trabajan en áreas de turismo, o por ejemplo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que si bien era una institución dedicada a la producción agraria, desde la década del 90 empezó a impulsar también el turismo rural, que son grandes promotores. También podemos hablar de las comunidades locales, porque bueno, muchos de los actores estatales acompañan emprendimientos con programas de las comunidades, pero también surgen emprendimientos desde las propias comunidades a partir de ONGs o desde emprendimientos comunitarios, etc. Y en esto se empiezan a entretejer otros actores, porque justamente el turismo rural, además de activar el patrimonio como un recurso muy importante, lo que trata de hacer es vincular actores estratégicos, como se denominan. O sea, que haya actores de distintos ámbitos, estatales, privados, etcétera, que lo que ayuden es en contribuir a darle continuidad a estos proyectos a través de vehiculizar financiamiento, otorgar capacitación, etcétera. Y también formar redes. Se nuclean, se empiezan a, no sé, está la red de turismo campesino en Salta, que se empieza a comunicar con la red argentina de turismo comunitario, está la red de turismo rural, y todas estas redes lo que generan es justamente acompañamiento, intercambio de experiencias, etc. Ahora, ¿qué se activa? Porque podemos hablar de patrimonios formalizados, como decía, a partir de declaratorias como la UNESCO, pero también que se activan, es decir, que se exponen de alguna manera. Y dentro de los patrimonios rurales, lo que más se activa son los patrimonios inmateriales. Podemos decir que son los que adquieren bastante relevancia con este saber, el saber hacer, los conocimientos, el saber hacer las artesanías, el saber hacer los cultivos agrarios tradicionales ancestrales, producir los alimentos, pero también cómo consumirlos y comerlos. También, bueno, las prácticas tradicionales, como ya decía, entre ellas podemos mencionar la experiencia Chacua en el norte, que son comunidades de pueblos originarios que invitan a los turistas en el momento en que ellos hacen las esquirlas de vicuñas salvajes, por ejemplo, silvestres. Bueno, estas son formas de activar. Las festividades también, versiones de pasado, generalmente se evocan épocas de oro, versiones de identidad local, muchas veces se activan las memorias de las historias de los inmigrantes, los usos y costumbres, expresiones y dialectos, por ejemplo, es bastante común en las activaciones turísticas del patrimonio rural. Ahora, como señalaba al comienzo, estos procesos suelen generar tensiones, además de que se expresan los que ya existen en un territorio. Hay que recordar que, aunque hablemos de turismo rural y en comunidades que son más pequeñas, a veces menos de 2.000 habitantes, las comunidades no son homogéneas, están atravesadas por problemáticas, por relaciones de poder, desigualdad, etc. Y eso también se va a ver traducido o expresado en estos procesos. Por ejemplo, se expresan conflictos del territorio. Se quiere desarrollar turismo donde a veces hay una falta de acceso a la tierra. Si estamos hablando de un turismo rural donde se valorizan las prácticas agrarias, la producción de alimentos, etc., es importante que las comunidades puedan tener acceso a la tierra. O acceso, o la precarización laboral en el área rural es muy común los trabajadores golondrina, que se les denomina, y son bastante precarizados. Después, falta de servicios, algo básico como el acceso al agua o el transporte para poder conectarse entre pueblos, por ejemplo, o la electricidad, que sin esos recursos, si las propias comunidades no lo pueden tener, ¿cómo poder ofrecérselo al turista? Y por supuesto, la contaminación ambiental. Hay formas de prácticas agrarias como el uso de agrotóxicos que contaminan los alimentos, las napas de agua, o mismo desde las megaminerías que también coexisten con los ámbitos rurales, y esto también es un problema a nivel local. También se generan tensiones desde el propio turismo, porque muchas veces hay una búsqueda por la autenticidad, ¿no es cierto? A veces nos mueve buscar lo auténtico de lo rural, y muchas veces técnicos o técnicas estatales, que son los que bajan los programas de turismo rural, etc., muchas veces inciden en esa búsqueda de lo rural, de esa autenticidad rural, porque están mirando siempre qué le va a resultar atractivo a la gente de ciudad. También la exotización es otro problema que a veces trae el turismo, y que no es solo pensar en los lugares lejanos para nosotros y extraños, voy a decirlo burdamente, buscar al indio con la pluma, sino también exotizar a nuestras figuras gauchescas, criollas, camperas, y a las familias rurales también a veces hay
reproducción justamente de estereotipos, de género, etc. Y también aparecen los cuestionamientos en relación al patrimonio sobre el saber experto, sobre qué activar, porque muchas veces en las comunidades puede haber alguien que se posicione como la voz autorizada, o desde los programas de turismo que busca fomentar el Estado, el técnico o la técnica en territorio viene con un saber de qué es el patrimonio y trata de hacérselo saber a las comunidades, y ahí se generan tensiones, ¿no? Porque a veces la mirada del técnico o la técnica no es la misma de las comunidades sobre qué quiere mostrar, cómo lo quiere mostrar o qué para ellos es relevante. Con la pandemia, bueno, el turismo rural, por supuesto, fue afectado como otras modalidades del turismo a nivel mundial. Vamos a mencionar algunos aspectos negativos y positivos, que esto está tomado de un documento de relevamiento que hizo personal del INTA sobre sus centenas de proyectos que tienen de turismo rural. Y bueno, desde los peores negativos serían los cierres de los emprendimientos, emprendedores que debieron emplearse en otra cosa porque ya con su emprendimiento no tenían ingresos suficientes, la irrupción de la cadena de valor porque empieza a movilizarse y a hacer estas redes, como decía antes. Por ejemplo, si yo quiero vender un dulce al turista, le compro la fruta al que lo produce localmente. Entonces, con la irrupción del turismo, yo ya no tengo un ingreso extra para poder comprar esa fruta para hacer los dulces, por ejemplo. Un ejemplo simple, pero cómo se van cortando estas cadenas de valor. Y en los casos más extremos, el endeudamiento, gente que había sacado créditos para justamente mejorar sus emprendimientos de turismo rural, que se han visto en una situación bastante mala. En cuanto a los aspectos positivos, también esta irrupción del turismo permitió que algunos emprendedores puedan tener la posibilidad de capacitarse, que ha habido muchísima oferta en esta pandemia con la virtualidad. Otros han tenido la posibilidad de mejorar sus infraestructuras o incorporar las tecnologías digitales, por ejemplo. Y lo que se ha observado es una alta presencia de actividad en las redes, ya sean distintas plataformas de Facebook, etcétera, o mismo la red de turismo rural en el INTA. Ahora, si pensamos, porque uno trata de tener esperanza en pensar un turismo post-pandemia, aunque todavía no se fue, bueno, una de las palabras claves que han sonado bastante es los protocolos. Protocolo para todo, bueno. Acá también nos ha tocado con el Ministerio de Deporte y Turismo de Nación, se ha generado un protocolo para prestadores turísticos con un anexo particular para el turismo rural, donde justamente se dan todas estrategias y recomendaciones con la cuestión sanitaria, pero también se han conformado nuevos planes y programas para justamente seguir apostando al turismo rural. ¿Por qué? Porque el turismo rural está catalogado, o las áreas rurales, como destinos seguros, ya que pueden garantizar el distanciamiento social, muchas actividades se ofrecen al aire libre, como las cabalgatas, caminatas, etc. Y ya se trabajaba con reservas, no era un turismo masivo, había que ir reservando porque justamente los alojamientos no son muchos. Ahora, yo lo que invito es justamente a cuestionar si el área rural como un destino seguro, porque como ya hablábamos, ya hay problemas en el territorio que no pueden dejarse de lado después de la pandemia ni durante. Por ejemplo, si queremos ofrecer en un emprendimiento alimentos sanos, ecológicos o agroecológicos, como también está bastante en boga actualmente, bueno, el uso de agrotóxicos, por más que uno no lo aplique en su campo, si es el de campo de al lado, que te contamina igual, con las megaminerías, como ya decía, como contaminan el ambiente, el agua, etc. Entonces, bueno, esto de hablar de destinos seguros que se ha resignificado con la pandemia, creo que hay que seguirlo cuestionando en términos rurales y patrimoniales, porque justamente el agua, un montón de los alimentos son patrimonios locales. Y bueno, ese era un poco un panorama y algunas reflexiones para dejar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cecilia. Creo que has logrado darnos un panorama muy amplio, con muchas aristas en estos pocos minutos. Creo que a modo de introducción da mucha tela para cortar, sobre todo ahora las intervenciones que vienen a continuación y después para la síntesis y preguntas que surjan. Te agradecemos nuevamente, creo que ha sido muy claro y abriste un abanico que estaríamos, un panel más creo que ameritaría, pero bueno, te agradecemos, sobre el final vamos a estar mencionando y retomando algunas cuestiones. Seguimos ahora con el doctor Diego Lemos y la máster Milena Belling de la Universidad Federal de Pelotas, quien nos acompañan hoy muy amablemente, así que Clary, si querés, te cedo la palabra para hacer la lectura.
Bien, gracias. Diego Lemos Ribeiro, en primer lugar, es doctor en Arqueología de la Universidad de Sao Paulo, máster en Ciencias de la Información de la Universidad Federal Fluminense, en alianza con el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, y licenciado en Museología de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Es profesor de la Universidad Federal de Pelotas desde 2008, donde se desempeña como profesor del curso de Museología y profesor efectivo del programa de posgrado en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la misma universidad. Desarrolla investigaciones en el área de la museología, centrándose en los procesos de musealización del patrimonio arqueológico. Actualmente desarrolla trabajos y dirige investigaciones en el área de gestión y comunicación en museos, especialmente en colecciones arqueológicas y etnográficas. Por su parte, Milena Belín Oliveira es graduada en Turismo por la Universidad Federal de Pelotas, máster por el programa de posgrado en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas. Actualmente realiza el curso de formación pedagógica para egresados no licenciados en el Instituto Federal Sul Río Grandense, Campus Pelotas. Sus áreas de interés abordan temas relacionados con el turismo patrimonial, el ecoturismo y el ocio. Asimismo, se encuentra desarrollando un proyecto de investigación vinculado con los lugares de memoria de las personas mayores y su herencia afectiva. Les cedo la palabra. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou pedir para a Milena compartilhar a tela conosco. Enquanto ela faz isso, eu queria agradecer enormemente a oportunidade de participar desse relevante evento, né, que chega na sua terceira edição. Queria agradecer na figura do colega André Spinassi essa oportunidade de compartilharmos um pouco das nossas experiências aqui no sul do Brasil, não é? Vocês perdoem, eu vou falar em português, eu acho que vai ficar até mais fácil do que eu tentar o espanhol, e vou falar de forma pausada e qualquer dúvida a gente pode retomar no final. Milena, por favor, você pode colocar no modo de apresentação? Ah, não está. Para mim está a tela cheia aqui. Não aparece para vocês? Não está no modo apresentação. Ainda não? Não. Que coisa. Milena, si no, perdón, detengo el compartir y lo volvemos a hacer, a ver si se puede. Como? Perdão. Intentemos de nuevo, a ver si se puede. Deixa eu apertar de novo aqui. Vocês conseguem enxergar aí? Abajo, Milena, si pones en modo presentación. Ahí mismo. Apresentação. Bueno. Para mim aparece inteira a tela. Em modo... No. Não, né? Para vocês... Bueno, no hay problema, sino lo hacemos así, si les parece, Diego. Não, por mim tudo bem, não há problema. A gente pode continuar dessa forma. Tá, então, o título da nossa apresentação é Patrimônios desde uma perspectiva afetiva, o caso de Morro Redondo, Rio Grande do Sul, Brasil. Pode passar, por favor, Milena. Agora trancou tudo aqui. Me perdoe. Estamos... Ah, lá, putz. Não consigo voltar. Pronto, acho que agora foi. Não. No, probamos de nuevo, no hay problema. Estamos con tiempo, así que no pasa nada. Pois é, para mim aparece da forma correta. Sim. Aí cambiou. Isso. Bem? Certo. Então, eu começo a apresentação a partir de uma citação de Andreas Hussein, que, em certa medida, pode ser analisada desde o ponto de vista museológico, mas também patrimonial, não é? Diz Andreas Hussein, tanto para Baudrillard quanto para Jodi, a musealização é precisamente o oposto da preservação. É o mesmo que matar, congelar, esterilizar,
de-historicizar, decontextualizar. Esses são claramente os slogans da velha crítica que considerava o museu como câmara mortuária. Pode passar. Então, essa lógica colocada aqui por Andreas Jussen, tanto é considerada e percebida dentro das cercanias da academia, da universidade, mas, sobretudo, como senso comum que ainda permeia o contemporâneo, em grande medida, não é? E essa forma de perceber os museus e os patrimônios tem algum lastro, tem um histórico que convém a gente analisar, que é exatamente como o patrimônio se configura no Ocidente moderno. Então, a pesquisa que nós vamos apresentar aqui, ela, em grande medida, é um caminho que vai ao contrário dessa concepção, ou seja, de como o patrimônio se estrutura aqui no Ocidente. O que nós propomos é um novo regime de patrimônio, né? Uma parte considerável dessas reflexões tem perspectiva, tem referência com uma mirada antropológica da cultura, a partir da antropologia social, que, em grande medida, alarga, esgarça o conceito de patrimônio, a categoria de patrimônio. Então, para delimitar esse esgarçamento, essa ampliação, nós delimitamos 3 grandes eixos, de forma muito simples, para buscar entender, a partir de perguntas, como se estrutura essa categoria, né, no Ocidente, e como nós a percebemos dentro desse novo regime de patrimônio. O primeiro é o entendimento do patrimônio como um ato jurídico. A bibliografia nos indica que a concepção moderna de patrimônio ainda guarda uma relação muito direta com os próprios instrumentos jurídicos que chancelam o patrimônio, que dão aval ao patrimônio. E essa percepção, ela está muito ligada com o próprio fenômeno da Revolução Francesa, com a própria ideia de tombamento, não é? Essa ideia de tombamento, que é muito bem sucedida no contexto europeu pós-Revolução Francesa, ganha efeito não somente no contexto francês, mas também se espalha por outros continentes. Nós acreditamos que esses instrumentos jurídicos não são menos importantes. Eles, de fato, são instrumentos importantíssimos para a preservação. Contudo, nos parece, melhor dizendo, um equívoco imaginar que os patrimônios se resumem à dimensão jurídica do bem, à dimensão jurídica de proteção, né? Nós preferimos pensar aqui o patrimônio não como a representação do espírito do Estado, mas como um estado de espírito. Esse ponto me parece fundamental. A outra questão tem relação com o excepcional valor, né? De certa forma, Cecília Pérez, que nos antecedeu, foi muito taxativa e colocou essa questão muito bem, da excepcionalidade, do excepcional valor do patrimônio, né? Então, o excepcional valor é um desdobramento desse primeiro eixo que a gente coloca aqui. Imaginando que os bens que merecem proteção e atenção são aqueles que estão sob o risco de imediata perda, né? Os bens de excepcional valor. Embora a categoria de valor seja subjetiva, a gente pode dizer, sem medo de errar, que os bens protegidos pelo Estado, na maioria das vezes, são aqueles vinculados ao monumental, às grandes obras, aos personagens de relevância, não é? Na mesma medida em que esses bens, também não raro, são aqueles bens que têm o seu valor vinculado à natureza material do bem, não é? O que traduziria a ideia de patrimônio como monumento. O que defendemos aqui
é a emergência de um patrimônio comum, ordinário, vinculado à vida vivida das pessoas de carne e osso. Um patrimônio ligado ao cotidiano, ligado à vida vivida das pessoas. Em grande medida, um patrimônio para fins vitais, um patrimônio para viver melhor. O terceiro elemento, que seria a ideia de patrimônio como substância, decorre do segundo eixo, não é? Que também é visto no senso comum, e inclusive dentro da academia, o patrimônio como imanência. E o que seria imanência, senão a ideia de que o valor está embutido no próprio referencial. E essa ideia cria uma falsa percepção de que preservar o bem em si, a casca, as vigas, as pedras, o cal, é o suficiente para a efetiva preservação do bem. O que a gente defende aqui não é a pouca importância da substância material, mas indicar com muita clareza que preservar a casca não é o suficiente. Em certa medida, eu diria em grande medida, o que sustenta o patrimônio não são as vigas, mas as ressonâncias, os efeitos, as vibrações e os afetos que esses referenciais geram nos sujeitos. A aderência social em relação a esses bens, sob a pena, como muito bem diz Lorenz Prats, de haver uma resistência social ao bem, uma frustração patrimonial. Então, aqui, a partir desse arrazoado, nós entendemos que o patrimônio é menos substância e mais experiência sensível com o passado, como um fluxo de sentidos que se projeta para fora da coisa em si. Algo muito associado ao que Daniel Fabre coloca como um regime de afetividades e emoções. E, ao fim e ao cabo, entende-se aqui o patrimônio para fins vitais. Pode passar, Milena. Então, a partir de Shoah, no seu clássico livro Alegoria do Patrimônio, ela coloca uma questão logo na introdução do livro que me parece muito importante. A natureza afetiva do seu propósito é essencial. Ela se refere aqui à ideia de patrimônio, como nós concebemos. Não se trata de apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar pela emoção uma memória viva. A especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo de atuação sobre a memória. Não apenas ele trabalha e a mobiliza pela mediação da afetividade, de forma que se lembre o passado, fazendo-o vibrar como se fosse presente. Mas esse passado invocado, convocado e, de certa forma, encantado, não é um passado qualquer. Ele é localizado e selecionado para fins vitais. Pode passar, Milena. Aqui eu trago um exemplo de atividade que a gente desenvolve no Museu Histórico de Morro Redondo, que é um museu basicamente rural. Milena vai falar um pouco mais sobre o contexto de Morro Redondo. Essa atividade que vocês enxergam aqui é uma atividade muito simples do ponto de vista da operação, mas complexo do ponto de vista da memória. E em que consiste essa atividade? Nós pegamos determinados objetos de dentro do museu, colocamos em cima de uma mesa, chamamos as pessoas que vivenciam o museu, os idosos que vivem no museu, e vou fazer um parêntese, eles sequer assinam o livro de presença, o livro de presente, porque eles não são convidados, eles são o próprio museu. Fecha o parêntese. Então, em cima dessa mesa, há uma confluência incrível e potente de memórias
intermediadas por esses objetos, que, repito, são banais, mas fazem parte de uma vida vivida desses sujeitos. Aquele senhor que você vê ao fundo, com uma plantadeira manual antiga, é um senhor que tem Alzheimer. Inclusive, infelizmente, faço aqui uma homenagem ao seu Antônio, faleceu agora no dia 22 de outubro, lamentavelmente. Ele, quando estava diante desses objetos, a sua memória era provocada e ativada de uma forma incrível e ganhava ainda mais potência a partir da confluência de memórias dos outros sujeitos que compartilham uma determinada memória social do território, uma vida vivida. E quando ele mexe no objeto, ele inclusive recorda de uma música que era cantada quando ele plantava, quando era jovem, ritmada em 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo esse gestual ativa nele uma memória fisiológica, uma memória potente que serve à vida do sujeito, e a vida em comunhão com outros sujeitos dentro de um território culturalmente orientado. E o que é importante perceber, inclusive aludindo a Tim Ingold, é que essas experiências vividas deixam fios que se conectam com outros fios, com outros sujeitos, mas também se conecta ao próprio território, a ancestralidades do território, a temporalidades do território, a saberes e fazeres que estão intrinsecamente ligados com aquele lugar em que se vive. Ao fim e ao cabo, se eu perguntar a vocês o que nós estamos preservando de fato no museu, eu responderia com tranquilidade que não são baldes, pedras e vigas. O que se preserva no museu é uma determinada vida vivida, é o patrimônio para fins vitais. Pode passar. Essa outra atividade é um desdobramento da primeira. Nós nos demos conta que esses idosos, esses senhores, eles tinham uma percepção da paisagem, uma estratigrafia da paisagem, uma estratigrafia temporal, que nós, inclusive, com olhos nus, não conseguíamos perceber nem apreender. Muito menos os jovens, que passam por essa rua todos os dias e insistem em ver somente pedra e cal. Então nós pensamos, temos tudo pronto. Vamos juntar os idosos com as crianças que estudam no entorno do museu e vamos caminhar pelo território, de modo que essas imagens entrem em ação, que é a própria ideia de imaginação patrimonial. Como diz um antropólogo, Jean-Louis Tornatori, perceber o patrimônio como vestígio não é cumprir mais do que a metade do caminho. Para ser patrimônio, há de se investir na imaginação. Sem imaginação, não há patrimônio. Então, todas essas experiências que Milena, a partir de agora, vai desdobrar, a partir da pesquisa que ela desenvolveu, nos fazem crer que esses territórios têm uma série de invisibilidades que, se nós não calibrarmos nosso olhar patrimonial, simplesmente passam despercebidos. E nós acabamos atuando como grandes burocratas do patrimônio, deixando de lado toda essa enormidade de potência criativa, de potência em relação à política de memória, a demanda de patrimônio que estão imersas nesses lugares. Por favor, Milena, você pode seguir a partir daqui. Bom, dando sequência, né, à apresentação, essas atividades que o Diego acabou de mencionar, né, e explicar, elas são desenvolvidas em Morro Redondo. Morro Redondo é uma cidade do interior, no interior do Rio Grande do Sul,
mais conhecida como Serra dos Tapes, é uma cidadezinha pequenininha, que a gente pode arredondar para 7.000 habitantes, mais ou menos, né? Ela fica a aproximadamente 3 horas e 40 minutos da nossa capital, que é Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E então é nessa cidade que o Museu de Morro Redondo está, né, e realiza essas atividades, que é o Café com Memórias e a Caminhada da Percepção, do qual o Diego falou. E foi a partir dessas duas atividades que são desenvolvidas pelo museu que a minha pesquisa deu início, porque foi a partir dessas narrativas dos idosos, tanto no Café com Memória quanto na Caminhada da Percepção, que a gente foi percebendo os afetos narrados pelos idosos, e que esses afetos, eles se ancoravam em lugares, né, do território de Morro Redondo. E no início da pesquisa, a ideia era identificar os patrimônios culturais da cidade. Só que ao longo das narrativas dos idosos, a gente também percebe que essa visão de um patrimônio, né, tombado, declarado, não era essa visão que eles tinham de patrimônio, os idosos de Morro Redondo, e sim esse patrimônio vivido, como o Diego falou, esse patrimônio que contribuiu, que conta a história de vida deles e que são regados de afeto e que se ancoram nesses lugares. Então, a pesquisa toda, né, teve essa base de início, onde foi uma pesquisa qualitativa, né, uma pesquisa social. Os sujeitos da pesquisa foram idosos, então. Esses idosos, para a gente estipular a idade, a gente utilizou o Estatuto do Idoso aqui do Brasil, que ele declara, então, que idoso a partir de 60 anos de idade, e aí a gente começou a desenvolver a pesquisa com os instrumentos metodológicos, com entrevistas, com narrativas, relatos deles, né? Eu utilizei também gravações de áudio, diário de campo, utilizei um roteiro de perguntas semi-estruturadas, mas também a gente fez registros fotográficos também, e esse roteiro de perguntas semi-estruturadas era mais um guia mesmo, porque a partir que eles começam a narrar todo um desdobramento e às vezes eles contam um âmbito maior, né, para se chegar no ponto que a gente estava ali e tentando investigar aquela localidade. Então eles contam muito da vida pessoal deles também, da onde o filho nasceu, como a gente sempre cita a igreja do Advento, que é um dos pontos que foram identificados como patrimônio afetivo, ela é lembrada como um patrimônio afetivo porque foi ali naquele local que eu batizei o meu filho, foi naquela igreja que eu casei. Então, há uma carga afetiva muito grande porque contribuiu para a trajetória, né, de vida desses idosos. E o diário de campo também foi muito importante, porque junto das narrativas vem os gestos, né? Vem, às vezes, o choro, vem a alegria, vem a risada. Então, essas percepções também do corpo são importantes para a gente ver essas relações emocionais entre o patrimônio e os sujeitos. Mas, seguindo aqui, então, esses lugares, então, nem sempre são, né, físicos, eles podem ser simbólicos também, e eu destaco isso porque nem sempre eles continuam da mesma forma na paisagem, né? O território já se modificou, já sofreu alterações, às vezes o que era um salão de baile agora é uma residência, mas continua vivo, né? O espírito daquele lugar continua vivo. E esses lugares são o suporte de memória, né? Para recordar, para lembrar, são um suporte vital das relações sociais que acontecem na cidade. E essas memórias se ancoram, então, nesses lugares. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma caminhada que a gente fez com alguns integrantes do museu, e também com um grupo que estava visitando a cidade.
E dessa forma a gente trabalha, a gente tenta sempre levar as pessoas que visitam o museu, né, esses grupos, a vivenciar essas experiências com nós. Seguindo aqui, então, eu tenho mais uma foto, essa do estudo, a dona Verônica e o seu Antônio, então, um álbum de fotografias, né, rememorando esses lugares, demonstrando, né, essas referências. Então, é um trabalho de memória constante que ajuda a construir essa rede de memórias, né, e essa rede de memórias, ela possui pontos de intercruzamento, né, são pontos que são tecidos juntos na sociedade, mas também tem alguns pontos individuais, né? Só que são essas camadas, esse acúmulo de memória que nos faz transformar aquele local, né, aquele objeto em um patrimônio afetivo. Seguindo aqui, então, eu trouxe outra foto. Aqui também eles adoram, os idosos que participam das atividades do museu, eles gostam muito de tocar, a música é muito presente, né, no dia a dia da cidade. Então, essas memórias dos lugares, elas são relacionadas às vivências, que também é a música, porque eles tinham festas da colheita, festas da igreja, então isso ainda é presente, né? E esses lugares de memória, então, como o Diego também já salientou, eles não são monumentais, eles não são históricos, não são das belas artes, né? Tombados, declarados, o valor está associado à vida, ao dia a dia, de como essas referências atingem o íntimo, a afetividade dos sujeitos. E aí, né, eu me pego perguntando se não é isso que o patrimônio deve representar, se não é isso que, para o patrimônio estar vivo e está sendo preservado, eu creio que essa carga emocional que o patrimônio, né, possui é um diferencial para a gente poder preservar e também divulgar esses bens. E são memórias, então, de fatos que colaboraram, né, para a concepção da história de vida de cada indivíduo, como o Halbach, né, também é um dos autores que trabalha muito, né, nessa concepção, e a gente identificou quadros sociais, como a igreja, a família, o lazer, são quadros sociais que eles narraram e que fazem parte desses patrimônios afetivos identificados. Aqui é outra caminhada da percepção que a gente também fez, inclusive essa caminhada da percepção foi realizada numa festa que teve na cidade, o município de Morro Redondo vem se desenvolvendo turisticamente, então eles realizam festas, né, e dentro de uma dessas festas, a gente resolveu fazer essa parceria e essa caminhada da percepção com os visitantes e com os idosos. E aqui eu trouxe para vocês o mapa de calor que eu pude elaborar, a gente pôde elaborar no final da pesquisa, né, onde a gente pode ver exatamente esse acúmulo de memória nos lugares. A gente pode perceber que esses pontos mais frios, mais em azul clarinho, são os pontos que têm menos acúmulo de memória, e os lugares mais quentes, mais em amarelo e vermelho, são ali o acúmulo de memória, né? Onde a gente teve o maior número de narrativas, de afetividades naquele lugar, naquele ponto. Então, esse acúmulo de memórias, essas memórias ancoradas nesses lugares, são o que dão o tom de patrimônios afetivos, podemos dizer assim, né? Esses lugares que a gente percebe mais frios e mais distantes, são memórias afetivas, né? Não deixam de ter o seu valor, mas não teve esse acúmulo, né? Essas camadas de memória que nem sempre os indivíduos narram sobre o mesmo tempo. Eles também narram sobre diferentes temporalidades que o território, né, foi passando, alterações, lugares que foram se modificando, mas permanece aquele acúmulo, são memórias que se complementam, né? Então, foi a partir daí que a gente desenvolveu essa pesquisa, que a ideia era também deixar aberto esses lugares para que futuramente, se for de vontade do município, que possa ser utilizado como um roteiro turístico, uma rota turística dos patrimônios afetivos de Morro Redondo, um diferencial pensando
os patrimônios da sociedade, desse lugar, desses idosos mesmo, né, identificado pela comunidade local, para que a gente possa ter essa apropriação e esse ganho para todos, né? Bom, eu acho que a gente já está meio que estourando o tempo, eu deixo aqui o meu muito obrigada e fico à disposição depois para mais perguntas. Bueno, muchas gracias Diego y Milena, un gusto escucharlos. Creo que han aportado mucho, al igual que la primera intervención que hizo Cecilia, obviamente mucho más centrado aquí desde la perspectiva del patrimonio, que nos invita a pensar a este patrimonio no como los objetos o los componentes inmateriales, sino como las representaciones sociales creadas en torno a ellos y todos los vínculos y relaciones que se establecen y se tejen y se construyen en torno a estos lugares de memoria que definían Milena y Diego. Les agradezco mucho, creo que bueno, el chat estuvo muy activo, igual que en el primer panel. Hay bastantes comentarios y algunas preguntas, así que váyanse preparando para el final. Muchas gracias, después retomamos algunas cuestiones. Vamos a seguir ahora con la última intervención de este panel de la mañana. Es un gusto tener con nosotros a David Albarrán, el doctor David Albarrán de la Universidad Complutense de Madrid. Si querés, Clary, hacemos la presentación oficial de David y ya te damos lugar. Muchas gracias, Diego y Milena, nuevamente. Bueno, David Albarrán es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cuenta con un posgrado en Patrimonio Cultural y Turismo en Ciudades Históricas por la Universidad de Málaga y es magíster en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla desde 2015, donde recibió el Premio Extraordinario Fin de Estudios. En el año 2020 alcanzó el grado de doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis titulada Patrimonio Territorial, Políticas Públicas y Turismo, un análisis escalar, los casos de Andalucía y la Sierra de Cádiz, dirigida por los doctores Miguel Ángel Troitiño y Manuel de la Calle, y con la que logró distinción cum laude y mención internacional. Paralelamente a su carrera académica, David Albarrán ha trabajado como consultor en políticas turísticas y patrimoniales para varios organismos públicos en España, al tiempo que ha realizado estancias de investigación en países como República Dominicana y Suecia. Bienvenido, David, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar que se me oye bien? Sí, perfecto, David. Perfecto, gracias. Voy a proceder a compartir la pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes desde España, buenos días en Argentina. Para empezar, me gustaría agradecer a todo el comité organizador por el buen trabajo que han desarrollado, por hacer posible que este tipo de eventos puedan ser una realidad a día de hoy y nos permitan debatir sobre patrimonio, sobre turismo desde una perspectiva pedagógica en diferentes partes del mundo. La presentación que voy a desarrollar hoy se titula Hacia una visión más integrada del patrimonio, el fenómeno turístico y el desarrollo rural. Este trabajo fue fruto de un largo proceso de investigación que se ha desarrollado durante 5 años aproximadamente y que culminó con la presentación de mi tesis doctoral el pasado mes de octubre, bajo el título previamente citado, y que a rasgos generales trata de analizar cómo el concepto del patrimonio en clave integral, un concepto en línea con las exposiciones previas, que desde hace décadas viene siendo promulgado tanto en la esfera académica como en el ámbito doctrinal internacional, ha sido asimilado por las políticas públicas contemporáneas. Para ello, pusimos especial atención al ámbito del turismo como herramienta para el desarrollo rural. Para ello, en los próximos minutos vamos a hablar de la justificación de este trabajo, el planteamiento de la hipótesis y los objetivos, la propuesta metodológica que implementamos, el análisis de los principales resultados y las conclusiones derivadas de los mismos. Así, me gustaría dar inicio justificando el interés por este trabajo que surgía de la inquietud por buscar herramientas para el desarrollo de determinados territorios que, pese a contar con una enorme riqueza patrimonial, tanto en términos culturales como naturales, presentan un limitado grado de desarrollo en términos sociales y económicos, con bajas cifras en el Producto Interior Bruto, altas tasas de paro, bajos niveles de renta, un elevado envejecimiento poblacional, etc.
Sin embargo, este escaso desarrollo habría favorecido el mantenimiento de grandes espacios casi sin antropizar, así como la conservación de los bienes del pasado y las tradiciones locales. Por tanto, entendíamos que existía una oportunidad para generar vías alternativas de desarrollo en las que el reto radicaba en hacer de dicho patrimonio un vector capaz de revertir esta situación en términos de progreso y que a su vez debía ser capaz de fortalecer las capacidades locales a partir de recursos propios, entendiendo al patrimonio como un recurso productivo susceptible de aprovechamiento, entre otras actividades, a través del turismo. Estos planteamientos implicaban, por tanto, dos hechos. El primero era considerar al patrimonio en clave territorial, atendiendo a los continuos llamamientos académicos a pasar de la valoración e interpretación de los recursos sobre el territorio a la propia valoración de este territorio como recurso. Y en segundo lugar, era fundamental la incorporación de una visión turística, favoreciendo que el patrimonio se convirtiera o pudiese llegarse a convertir en un recurso productivo por medio de un modelo de gestión endógeno. Así, la interrelación entre ambas materias podría llegar a generar una retroalimentación en la que, por un lado, el patrimonio configura el destino turístico y, por otro, el turismo promueve la dotación de nuevos usos al patrimonio e impulsa el desarrollo. De este modo, los tres pilares teóricos que sustentaban el trabajo eran, en primer lugar, ese enfoque conceptual del patrimonio, es decir, el llamado patrimonio territorial, que se refiere, como hemos mencionado anteriormente, al entendimiento del espacio geográfico como interés patrimonial, en tanto que resultado de la interacción entre hombre y naturaleza, y que ha de ser interpretado, gestionado y concebido de manera unitaria, a partir de sus componentes naturales y culturales, así como las relaciones que se dan entre ellos. En segundo lugar, atendemos a la relación entre turismo y patrimonio en una asociación que se remonta al siglo XVIII con la creación de los primeros registros patrimoniales y la instalación del Grand Tour, por ejemplo, y que, sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las lógicas del turismo comenzaron a estar cada vez más presentes en los trabajos académicos sobre el patrimonio. Esto, a su vez, se vio reflejado en las declaraciones internacionales que, a partir de entonces, comenzaron a incluir un enfoque político que veía al turismo como un instrumento de desarrollo frente al éxodo rural, planteando la necesidad de encontrar vías de encuentro entre ambas materias. El tercer pilar de este trabajo era el estudio de la imagen de los destinos y su interpretación. Esto funcionaba porque, según una serie de autores, la simbólica era una de las tres dimensiones cuya transformación implicaba el desarrollo turístico de un territorio, además de la propia reinvención del espacio y el acondicionamiento de los modelos funcionales del mismo. Esta imagen estaría muy relacionada con la alteración de los cánones tradicionales para alcanzar una estética más atractiva en un contexto en el que, según Barthes, por ejemplo, se caracteriza por la pervivencia de la estética decimonónica y la iconografía romana. Para poder profundizar en estos temas y visibilizar los resultados de una manera más eficaz, decidimos acotar la investigación en términos temáticos y territoriales. En el primer ámbito abordamos el análisis de aquellas políticas que de manera más directa incidían en la valoración de los bienes y espacios como recursos para el desarrollo desde una perspectiva territorial y en la segunda cuestión nos ceñíamos al estudio de las problemáticas en unos espacios muy concretos que respondían a dos escalas administrativas distintas. Una escala regional, en la que atendíamos al análisis de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al sur de España, y una escala local, en la que seleccionábamos dentro de esta comunidad el caso concreto de la comarca de la Sierra de Cádiz. Ambos representaban territorios poco prósperos en términos económicos y sociales, que pese a ello poseían una gran riqueza patrimonial y cuya iconografía de pueblos blancos y desplazados en las montañas había sido clave para la proyección turística del Estado español en la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, nos planteamos como objetivo final de la investigación evaluar en qué medida el concepto de patrimonio territorial estaba presente en las políticas públicas relacionadas con la gestión patrimonial, la gestión turística y la ordenación territorial y el urbanismo a estas distintas escalas. Partíamos para ello de la hipótesis de que los modelos de gestión política actuales están basados en una óptica segmentada, lo que por definición dificultaría
incorporación del concepto del patrimonio territorial o el patrimonio integral a los distintos instrumentos legales y operativos puestos en marcha por las administraciones. En última instancia, pretendíamos poner de relieve la necesidad de cambiar el sistema de gestión patrimonial como única vía para superar los desencuentros en la gestión actual y alcanzar un mayor desarrollo territorial de estos espacios. Para ello, la investigación se fundamentaba, como hemos explicado anteriormente, en un modelo empírico aplicado a 2 estudios de caso. Esto permitió ejemplificar una situación en distintas escalas y articulamos para ello una metodología en 3 niveles. Un primer nivel teórico, basado en la revisión del estado de la cuestión, un segundo nivel de análisis que se correspondía con el contexto andaluz y en el que fueron aplicados un análisis de políticas públicas y un análisis semiótico de la imagen de la región, y finalmente un estudio de la comarca de la Sierra de Cádiz a través de un análisis del territorio desde una perspectiva patrimonial y posteriormente, de nuevo, un análisis de las políticas públicas y un análisis semiótico de la imagen a este nivel. De este modo, se llevó a cabo el diseño de un modelo metodológico que podía ser susceptible de réplica para el análisis de otras realidades territoriales diversas y similares. De este modo, y tras una revisión del estado de la cuestión en la literatura académica, el análisis de las políticas públicas a nivel regional se desarrolló a partir de técnicas de análisis de la terminología en el contenido de leyes y decretos, catálogos, regulaciones de estructuras organizativas, planes generales y memoria de programas y estrategias llevadas a cabo por las instituciones con competencia en esos ámbitos que estudiamos: patrimonio, turismo y ordenación territorial. Por su parte, el análisis semiótico de la imagen se llevó a cabo por medio de una metodología en la que sistematizábamos la información incluida en soportes visuales de promoción editados por las administraciones con competencias en turismo. Intentábamos identificar en este sentido si los bienes patrimoniales y los espacios patrimoniales que se proyectaban respondían a esas lógicas integrales del patrimonio o, por su parte, seguían estando fundamentadas en la visión ilustrada o romántica de los bienes aislados. En el ámbito comarcal se desarrolló un análisis del territorio de una perspectiva patrimonial a través de la revisión de las dimensiones administrativas, físico-ambientales o socioeconómicas del espacio, con técnicas de trabajo de campo y observación directa, y posteriormente se desarrolló, al igual que en la escala regional, un análisis de las políticas públicas con el estudio de los instrumentos legales y operativos impulsados por las entidades locales, y un análisis semiótico de la imagen que, del mismo modo que se articulaba en la escala regional, atendía a una metodología cuantitativa cuyos resultados eran exportados a una tabla como la que aparece a la derecha de la imagen. Los resultados más relevantes por bloque permitieron dar respuesta a los objetivos planteados. En términos teóricos, fue posible analizar la evolución del concepto de patrimonio a nivel académico y doctrinal, su relación con el sector turístico, especialmente en el contexto rural español, y la relevancia que tiene dicho patrimonio para la configuración de la imagen de los territorios. Además, a nivel empírico, fue posible determinar en qué medida este concepto integral del patrimonio, o patrimonio territorial, estaba presente en la acción pública según una jerarquía que pasaba por 3 niveles distintos. El nivel discursivo, cuya idea responde al momento en el que el concepto es atendido básicamente en términos justificativos. El nivel operativo, cuando se establecen herramientas concretas para su implementación, y la no asimilación. Esto ayudó a sintetizar los resultados de nuestro análisis en una tabla que permitía desglosar cada uno de los aspectos analizados según tipo de instrumento, tipo de política y escala administrativa en el que ésta se desarrollaba. Así, entre las principales conclusiones de la investigación, en primer lugar, en lo que respecta a la noción de patrimonio territorial, pudimos comprobar que a nivel académico este ha evolucionado desde una concepción segmentada a un entendimiento del mismo como sistema. Además, si bien esta evolución hacia una perspectiva cada vez más integral tuvo su germen en el contexto académico,
pudimos certificar que en las últimas décadas había sido importada casi en paralelo a numerosas doctrinas internacionales. Esto, a su vez, habría favorecido la creación de marcos normativos más integrales a escala estatal, dado que en virtud de los esfuerzos de organismos como UNESCO, valores como la estética o la historia habían ido poco a poco desapareciendo de los criterios de catalogación, que a su vez habían ido incorporando cualidades más heterogéneas y ámbitos de mayor complejidad territorial. En cuanto a la relación entre patrimonio y sector turístico, comprobamos que había existido una evolución hacia una cada vez mayor demanda de modelos en los que conservación y desarrollo se hallasen en equilibrio, con una cada vez mayor asociación entre cultura, naturaleza y turismo sostenible en las declaraciones internacionales. Además, instituciones supraestatales como la Comisión Europea han puesto el énfasis en el uso del turismo como un motor de desarrollo con la puesta en marcha de políticas con especial repercusión en la conservación del patrimonio, tanto cultural como natural, e iniciativas de fomento del turismo rural. Asimismo, del trabajo empírico sobre los dos casos de estudio analizados, se desprende que en un mercado turístico dominado por lo visual, la necesidad de configurar y proyectar imágenes basadas en la diferencia ha dado como resultado la existencia de cierta herencia romántica en los medios promocionales actuales, que continúan proyectando reminiscencias del imaginario colectivo fraguado durante los siglos XVII y XIX aproximadamente, y que confirma lo que argumentaba Barthes. En relación a la pregunta que nos planteábamos al inicio sobre en qué medida el concepto integral del patrimonio estaba presente en la acción pública, nuestro análisis nos permitió demostrar que ésta tenía respuestas muy diversas según escalas, instrumentos o tipos de política. Así, atendiendo a esos niveles que habíamos determinado en nuestra tabla, a nivel conceptual, serían las escalas administrativas superiores donde mejor han sido incorporadas las teorías integrales en las políticas sectoriales. En tanto que entendemos, este hecho se ha producido a nivel local, no ha llegado a producirse, perdón, a nivel local, en parte debido a la influencia que ejercen los marcos internacionales sobre las administraciones con competencias legislativas y de planificación a nivel estatal, así como una gestión centralizada que carece de sensibilidad hacia las particularidades locales. Esto nos ha permitido constatar que los marcos institucionales actuales presentan notables limitaciones para asimilar esas lógicas integrales del patrimonio surgidas en la academia. Sin embargo, es en la escala local donde mejor ha sido resuelto este problema a nivel operativo, pues en gran medida esto se debe a la existencia de un contacto más fluido entre diferentes áreas de gestión, la escasez de especialización y un personal que favorece que técnicos vinculados a una materia también trabajen en otra. De esto se deduce que las exigencias reales del territorio requieren de un sistema de gestión integrado, pues las administraciones más cercanas estarían tratando de formular modelos que permitieran dar respuesta a las demandas de los mismos. Por ejemplo, dando escasa importancia a instrumentos de catalogación puestos en marcha por entidades superiores, atendiendo a una definición de los espacios que responde a la realidad económica, cultural o social del lugar. Así, de acuerdo con lo que establecía el Convenio Europeo del Paisaje y en línea con las políticas llevadas a cabo en otros países europeos como Holanda, las conclusiones del trabajo apuntan a que es la escala local aquella en la que deben tener lugar los procesos de gestión patrimonial en el territorio. Según tipo de política, el concepto de patrimonio integral tendría un tratamiento muy desigual, pues ciertos instrumentos han requerido de la superación de los enfoques políticos segmentados, mientras que otros no. Los que sí lo han hecho han favorecido que las políticas como las que relacionadas con el turismo, la ordenación territorial a escala regional, hayan precisado de la creación de ciertas sinergias con otras administraciones con competencias en el ámbito patrimonial. Finalmente, comprobamos que paradójicamente la tendencia en la asimilación del concepto según escala se invierte en las políticas de promoción turística. Pues cuanto más cercana al territorio es la gestión,
menos presente está la visión integral del patrimonio en la promoción turística llevada a cabo. Pues las imágenes que se suelen utilizar tienden a mostrar monumentos aislados según una visión tradicional del patrimonio. Bueno, y esto sería, en resumen, todo lo que nos permitió analizar esta investigación. Bien, muchas gracias, David. Un gusto escucharte. También nos ha dejado un montón de aristas para seguir analizando sobre todo esta cuestión o este pensamiento del patrimonio, la mirada integral del patrimonio, con conceptos como patrimonio territorial, integral, ambiental, que hoy en día se colocan en el centro de la palestra más cuando lo analizamos desde el punto de vista de las políticas de desarrollo de estos espacios rurales que tienen que ver con pensar al patrimonio y al turismo como un instrumento de desarrollo, ¿no? Para pensar también cuánto de eso queda en el discurso y cuánto se territorializa como tal. Así que bueno, muchas gracias. Bien, vamos a hacer ahora por ahí la lectura, Clary, de algunos de los comentarios que fueron poniendo los asistentes en el chat, que tuvo repercusión también, algunas preguntas, y también hemos establecido a priori algunos interrogantes como para poder profundizar algunas de las cuestiones que han surgido en las tres intervenciones. ¿Clary? Sí, bien. Con respecto a la ponencia de Cecilia Pérez Winter, hay un comentario de Anto Romeo, quien nos comparte que es interesante pensar lo rural, relacionado con nuestro estereotipo de la naturaleza, con el aire puro, la comida casera, los productos saludables y esta idea de la megaminería y la contaminación. Hay también una pregunta, no sé, Andrés, si la querés leer vos. Perfecto. Bien, ese comentario por ahí después, Cecilia, si querés retomar un poquito, hacer alguna reflexión posible. La pregunta por ahí que queríamos hacerte, también en relación con la experiencia del tema de investigación que venís trabajando, que tiene que ver con las políticas estas desarrolladas desde el INTA, en términos del programa de cambio rural y demás. ¿Qué lectura podés hacer ya hace unos cuantos años de su implementación, desde la década del 90? ¿Qué lectura podés hacer en términos de impactos o repercusiones territoriales, sociales, culturales que ha tenido? Obviamente una aproximación cualitativa, ¿no? Bueno, con respecto al primer comentario, sí, es interesante pensar que eso, el ámbito rural es muy diverso y cuando lo vinculamos con la naturaleza también aparecen estas cuestiones, se dice del ámbito rural apacible, tranquilo, y bueno, tiene sus dinámicas. Silencioso no es, tampoco. A veces hasta huele, y huele muy mal, con algunos emprendimientos avícolas, y uno no tiene tampoco muy registrado también el sentido del olfato, ¿no? en esas cuestiones. Y con el tema de la contaminación ambiental es un gran tema porque a veces tampoco pensamos que megaminería puede estar vinculado con prácticas rurales, ¿no es cierto? Así que sí, creo que está interesante para discutir las cuestiones de naturaleza y cómo se sigue pensando en una naturaleza a veces prístina cuando está totalmente antropizada. Y bueno, que también el turismo a veces lleva a idealizar estos ámbitos, que no hay mosquitos, que no hay esto, que no hay lo otro, y bueno, a veces no es tan cómodo o bueno, tiene sus particularidades muy lindas. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, el INTA viene trabajando, creo que fue uno de los primeros instituciones estatales en desarrollar el turismo rural en la Argentina, se ha articulado con ministerios de desarrollo social, agroindustria, etcétera, bueno, que han ido cambiando de nombre. Y creo que es interesante, o sea, también hay que pensar el instituto del que el INTA es un gran organismo que lo que tiene de positivo es la gran presencia territorial, entonces tiene sus técnicos y técnicas en territorio, trabajando en territorio, y son parte de las comunidades muchas veces de donde ellos están acompañando los proyectos. Yo creo que depende mucho de cómo la ideología, de la motivación, de las ganas también de cómo orientar ese turismo rural desde los técnicos y técnicas del INTA, cada uno con sus formaciones. Hay algunos que son ingenieros agrónomos, hay otros que se han formado en desarrollo local o en turismo rural, y eso también ha dejado una impronta en cómo han acompañado los proyectos. Pero tienen premisas que están muy interesantes también, además que, por ejemplo, ellos no promueven que se invierta de una, sino que se ofrezca lo que hay.
Y a partir de eso, los nuevos ingresos, sí utilizarlos para poder mejorar sus casas, mejorar el servicio, pero nunca invertir de más por justamente estos efectos negativos de la pandemia como el endeudamiento, ¿no es cierto? Y creo también que bueno, más allá de esa mediación que yo hablo del saber experto que traslada los técnicos y técnicas en territorio, los talleres participativos, las discusiones, en cierta forma amplían un poco y discuten, irrumpen un poco las nociones clásicas a veces de patrimonio cultural, y tal vez hay lugar a que se puedan activar otros patrimonios que siempre denominamos de esa manera a lo no hegemónico, etc. Y en ese sentido creo que todo lo que es la valorización de los saberes, de los alimentos, también la innovación, porque muchas veces asociamos la patrimonialización o la turistización de lugares con esencializarlos con una imagen, una representación, pero en muchos lugares también dio lugar a la innovación, a pensar nuevas comidas, nuevos circuitos, etc. Entonces creo que bueno, es muy heterogéneo, pero que tiene sus lados positivos este acompañamiento que ha hecho el INTA en estas décadas. Bien, muchas gracias, Cecilia. Sí, comparto totalmente lo que expresás. Bueno, a nosotros nos toca muy de cerca con una colega que tenemos acá en el departamento, que también participa de estos programas de cambio rural, la profesora Marisa Velac, que ha acompañado en el desarrollo de numerosas propuestas en el sudoeste bonaerense, propuestas innovadoras y que realmente llevan a pensar esta cuestión de desarrollo no asociada a lo económico, sino también a lo social, a lo cultural, en términos de generar ingresos alternativos a las actividades de base, y creo que en ese sentido el programa de cambio rural viene aportando en gran medida, ¿no? Bueno, gracias, Cecilia. Una pequeña acotación, que yo no hablé de patrimonio afectivo, pero claramente todas las exposiciones de Diego y Milena, o los trabajos que vos también haces con el tema del patrimonio afectivo y demás, eso aparece muchísimo cuando se activan los patrimonios rurales, sobre todo cuando se trabaja en turismo comunitario. Es algo que realmente ahí se ve una valorización de las memorias de las personas mayores. También se está tratando de dar lugar a los jóvenes, las mujeres, pero creo que es un término que está muy interesante para incorporarlo también en el ámbito rural. Bien, gracias, Cecilia. Sí, obviamente, y que también va de la mano con esta diversidad y estos nuevos actores sociales que se incorporan al espacio rural, a las localidades rurales, con nuevas visiones, con nuevas formas de trabajar, y que traen consigo su espacio vivido, que eso también se traduce en estos procesos de valorización turística del patrimonio y de patrimonialización. Bueno, gracias, Cecilia. Tenemos ahora, Clary, algunos comentarios para Diego y Milena. Sí, hay numerosos comentarios de agradecimiento y algunas reflexiones. Por ejemplo, también Patricia pide por favor si le podrían escribir el nombre del autor citado que dijo que sin imaginación no hay patrimonio, y el título del libro, o quizás el enlace donde se puede ver. Si les parece, Diego y Milena lo pueden compartir por el chat acá de Zoom y nosotros lo trasladamos a YouTube. ¿Se entendió la pregunta? ¿Se escucha bien? Poderia repetir a pergunta? Falhou um pouquinho. Sobre a referência, eu colocarei no próprio YouTube, tá? A referência do artigo de Jean-Louis Tornatore. A pergunta a gente não conseguiu captar, me perdoe. Poderia repetir ¿Querés a pergunta? volver a leer el comentario más pausado? Así nos podemos entender. Sí, vamos más despacio. Pide Patricia si por favor pueden escribir el nombre del autor citado que dijo que sin imaginación no hay patrimonio, o quizás el título del libro o enlace donde lo pueden visualizar. Bien, ahí Diego manifestaba que lo copiaba en YouTube. Se te corta un poco por eso, Clary. ¿Querés seguir con algún comentario? Sí, hay personas que nos comparten que están tratando de entender portugués, y hay también reflexiones con respecto a algunas ponencias planteadas el martes pasado en el panel anterior. Karina Romero nos dice, teniendo en cuenta lo expuesto en el panel anterior sobre la recuperación del edificio del ex centro de compra de la cooperativa, preservación, ¿no se podría plantear también como un objeto patrimonial afectivo, como manifiestan ustedes Diego y Milena? Esto es una reflexión. Y hay también una pregunta de uno de los asistentes que nos dicen, en relación con el mapa de calor, ¿cómo trabajan con las zonas frías? ¿Se descartan?
No sé si comprendieron, Diego, Milena. Bien, Sim. perfecto. As zonas mais frias são tratadas como memórias afetivas. Aí são memórias individuais, as que não estão com aquela aglomeração, né, que não de memórias, então elas são tratadas como memórias afetivas. Aonde a gente tem aquele aglomerado, as zonas mais quentes, mais em vermelhas, a gente então fala que é patrimônio afetivo. Seria essa a diferenciação. Eu não sei se o Diego gostaria de complementar com alguma coisa. Posso. A nossa colega pergunta se descarta. Não, não se descarta. Essas memórias afetivas, elas geram um registro importantíssimo para uma leitura do território, uma das leituras possíveis, né, do território, imaginando que um mesmo território, me permito até brincar, as leis mais elementares da física dizem que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas um objeto pode ancorar muitas visões e leituras possíveis sobre o mesmo objeto. Então, o que ocorre é que nós registramos essas memórias afetivas, mas nós preferimos pensar que é justamente a ideia de quanto maior for o compartilhamento da memória em relação ao local e ao objeto, maior é o seu poder de memória, de compartilhamento, e, portanto, seria esse poder de compartilhamento, esses intercruzamentos que configurariam a ideia de patrimônio afetivo. Então, de forma simples, é a confluência de muitas memórias afetivas que consubstanciaria, que formataria o patrimônio afetivo. Não sei se ficou claro. Perfecto, Diego y Milena. Sí, llevándolo un poco a la perspectiva más geográfica, serían esos espacios vividos compartidos por los diferentes miembros de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Donde estos lazos están entrecruzados y llevan a poder cartografiar, entendemos, estos mapas como parte de la cartografía social, ¿no? Muito próximo, inclusive, ao conceito de espaço vivido patrimonial do colega Andrés, né? Cuja ideia se dá justamente pelo potencial de compartilhamento dessas memórias, né? Eu gosto, inclusive, de trazer também para o debate um autor chamado Joel Candot, que tem um conceito que me parece muito interessante de sociotransmissores. Joel Candot faz uma analogia dos sociotransmissores com os neurotransmissores do nosso cognitivo. E ele diz, quanto maior forem as conexões desses neurotransmissores e, por analogia, dos sociotransmissores, maior potência tem esse cognitivo social, não é? Então, quando nós tratamos de caminhar pelo território, de ouvir os idosos, os jovens, em primeira pessoa, não a partir do saber consagrado, mas a partir da vida vivida. E quanto mais nessas caminhadas nós compartilhamos essas memórias, criando novas conexões com pessoas, com vivências, experiências, maior é esse potencial do espaço vivido, maior, portanto, é esse patrimônio afetivo. Bien, muchas gracias. Sí, todo un submundo para explorar, porque por ahí siempre cuando hablamos del patrimonio como construcción social, se ha analizado, se ha investigado mucho acerca de los procesos de construcción desde la mirada de los actores hegemónicos, entiéndase el poder político, económico, científico, religioso, si se quiere, y se ha dejado de lado por ahí desde la academia esta cuestión de cómo se construye el patrimonio desde la población, desde el habitante común, ¿no? Y creo que en este sentido estas nuevas categorías de patrimonios afectivos, espacio vivido patrimonial, o discursos patrimoniales no autorizados, como expresan Chopi Flores, van en esta sintonía. Así que bueno, les agradecemos mucho, Diego y Milena, la verdad que es un placer escucharlos, y bueno, después vamos a estar cerrando con una pequeña síntesis. Gracias.
Seguimos ahora, Clary, con alguna pregunta, comentario para David, ¿no es cierto? Sí, hay una pregunta para David. Nos dice, ¿qué implicancias o impactos han tenido los programas turísticos que incentivan el desarrollo en los pueblos rurales? Por ejemplo, los pueblos más bonitos de España. Bien, David, no sé si ¿Escucho bien? alcanzaste a escuchar. Bueno, hay parte que no he oído de la pregunta. ¿Qué implicancias han tenido algunas propuestas o programas turísticos de desarrollo, sobre todo lo que tienen que ver con los pueblos turísticos? Como el caso mencionan ahí, que también justamente lo hemos trabajado, de los pueblos más bonitos de España. Sí, bueno, pues al fin y al cabo, lo que ha pasado con este tipo de programas es lo que venimos debatiendo durante toda la jornada de hoy, con esa consolidación de ciertos actores hegemónicos que son quienes deciden qué patrimonio es activado y no. Y en España, por ejemplo, después de llevarse a cabo durante más de 2 o 3 décadas una serie de políticas que vienen impulsadas desde los ámbitos supraestatales, en gran medida a partir de la Unión Europea, para desarrollar esos territorios rurales a partir de nuevas fuentes de riqueza, o sea, a partir del patrimonio, quiere decir. Lo que ha pasado con este tipo de programas es que han acabado por consolidar esa visión económica o productiva del patrimonio por encima de la visión cultural, natural o identitaria que este puede tener. Y esos patrimonios que han sido consagrados, porque bueno, ya se venían desarrollando esas iniciativas de consolidación física, patrimonial, de preservación o de puesta en valor turística, aquellos que han terminado de ser consagrados y que son los que aparecen actualmente en esas guías, ese material promocional y en la que se vienen implementando la gran mayoría de las ayudas o de las acciones económicas, son aquellos que ya que pueden repercutir desde el punto de vista económico sobre el territorio más que desde el punto de vista identitario, ¿no? Es decir, por eso a nosotros nos interesaba tanto analizar cómo la política turística, patrimonial o territorial había asignado conceptos que iban más allá de los conceptos estándar del patrimonio, los conceptos tradicionales del patrimonio. Queremos ver si esas implicaciones que conllevaría integrar una visión social del patrimonio habían sido asumidos por las políticas públicas o no. En nuestro trabajo al final determinábamos que eso se desarrollaba, se hacía desde el nivel local, pero no en escalas superiores. Sin embargo, este tipo de iniciativas, como la de Pueblos Más Bonitos de España, por ejemplo, acaban por seguir consagrando esa visión productiva del patrimonio por encima de cualquier otra. Bien, gracias David. Muy claro con la respuesta, ¿no? Que, bueno, también nos invita a pensar un poco en esta relación con estos programas turísticos, cuánto queda en el relato y cuánto se materializa y se traduce en propuestas concretas, ¿no? Que es otra cuestión para pensar. Y otra pregunta que queríamos hacerte es, de cara al futuro, en materia de normativa y de instrumentos de planificación y gestión, ¿cómo ves la incorporación de estos nuevos conceptos que tienen que ver con el patrimonio territorial, es decir, con una mirada mucho más integral? Si lo ves, es decir, a partir de buena cara al futuro, o más limitaciones, más debilidades que oportunidades para su incorporación, y que eso después que aparece en los documentos se transfiere en el territorio, como decíamos recién. Bueno, poco a poco vemos que cada vez es mayor. Sí que se trata de un proceso lento. La evolución del patrimonio siempre ha sido constante, pero lenta, adaptada a las tendencias filosóficas o políticas de cada momento. Y igualmente ocurre con la integración de este tipo de conceptos. Más aún cuando el reto real radica en romper con planteamientos que ya están consolidados desde hace más de 2 siglos en nuestro sistema. Poder incorporar la visión patrimonial integral supone vincular aquellas administraciones con competencias en patrimonio cultural y con competencias en patrimonio natural. Actualmente existe un sesgo en nuestros modelos tradicionales que es muy difícil romper.
vemos que la práctica a nivel local, el nivel local tiene que ser el reflejo en el que instituciones superiores tienen que verse si queremos optar por estos caminos para integrar este tipo de planteamientos. En la escala local sí que se rompen esos muros, se establecen puentes entre diferentes tipos de administraciones. En el caso concreto de estudio en el que nosotros incidimos, vimos cómo ya en la década de 1990 se desarrollaban proyectos que acabaron por denominarse Museo Territorio y en el que estaban implicadas administraciones de diferentes niveles en términos de verticalidad y horizontalidad. Y al final, paradójicamente, el problema de estos proyectos y lo que llevó a su finalización en el año 2007 fue la imposibilidad por seguir superando o rompiendo esas barreras preimpuestas por el sistema actual. Entonces, bueno, ¿cómo lo veo de cara al futuro? Es un reto complejo, pero si miramos al pasado y vemos todos los obstáculos que ha superado el patrimonio desde que evoluciona a nivel académico o social hasta que esa evolución es incorporada en la práctica política, podemos pensar que lo mismo ocurre en el futuro. Ahora estamos dando un paso a nivel científico, a nivel social o intelectual, que tendrá que verse reflejado en la práctica política, no sabemos cuándo, pero seguramente lo hará. Bien, gracias David por la respuesta, muy claro. Un gran desafío esta cuestión de incorporar esta mirada más integral, más coordinada, más holística, es decir, a los instrumentos de planificación y gestión. Así que ardua tarea tienen los gestores turísticos y gestores del patrimonio en general. Clary, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de hacer la síntesis final. Sí, bueno, continúan los agradecimientos. Gracias, Diego, por compartir el enlace del libro. Y hay una pregunta más para ustedes, para Diego y Milena, que nos dicen, ¿el patrimonio afectivo pretende ser incorporado al patrimonio jurídico? Posso começar, Milena? Essa pergunta é muito importante e muito pertinente. Foi Eunice que fez, não é isso? Eu estou acompanhando. Eunice, sua pergunta é muito interessante. Eu responderia da seguinte forma: pode ser transformado no patrimônio jurídico, mas não é essa a ideia inicial, né? Eu acho que o grande barato dessas experiências, de encarar o patrimônio como uma experiência sensível com o passado, no presente, é tornar esse patrimônio vivo para aquela população local. Muitas vezes, nem há no território essa demanda de transformar-se em patrimônio jurídico. Às vezes, é justamente o oposto. A partir de uma categoria nativa de patrimônio, intenta-se mais que aquele patrimônio seja compartilhado em pequena escala. Porque, muitas vezes, o patrimônio jurídico, do ponto de vista jurídico, ele pode atuar justamente no sentido oposto do que se espera do patrimônio vivido. Eu sei que é estranho falar isso. Eu sei que parece muito estranho quando até um professor que trabalha com patrimônio fala isso, né? Mas o que eu estou colocando aqui, o que eu estou colocando em questão, é que nesse regime de patrimônio que a gente está inserido, intenta-se que esse movimento venha de baixo para cima. Se for o caso, se for uma demanda local, se isso gerar benefícios para a comunidade, ao contrário do que sempre se fez com patrimônio, que foi declarar patrimônio de cima para baixo, para que depois a gente coce a cabeça e pergunte, mas por que as pessoas não se identificam com essas coisas? Não é mesmo? Então, eu acho que o grande barato, e sua pergunta, repito, é muito boa. Eu diria que esse é um patrimônio jurídico em potência, no sentido de poder se tornar patrimônio no futuro. Mas não é esse o nosso objetivo
desde o princípio. Não sei se ficou clara a resposta. E obrigado Milena, pela pergunta. muy claro, Diego. Milena, ¿querés agregar algo? Sim, só quero complementar, o Diego já deixou bem claro, né? A nossa ideia não é transformar em mais uma categoria, né, jurídica de patrimônio, mas sim pensar um patrimônio local, um patrimônio bom para agir, né? Como o Prates e De Varrini também trabalha muito, um patrimônio para desenvolver aquela comunidade local, aquela comunidade rural. Até mesmo como a Cecília, com o relato dela, né, me lembra muito Morro Redondo. As questões dessa rede, né, de comunidade, de criar essa rede para o desenvolvimento, das questões dos orgânicos, isso também é muito discutido lá em Morro Redondo, está em alta, né, lá também. Então, é nesse caminho que a gente quer, um patrimônio mesmo para que a comunidade se identifique e que agregue, que seja bom para agir. André, se você me permite, só Sim, dar um Diego. exemplo do que a gente está querendo dizer num panorama muito aplicado, muito objetivo. No Museu de Morro Redondo há um tacho, eu não consigo traduzir isso, mas é um instrumento de cobre que serve para fazer doce. É muito utilizado na zona rural, o tacho. Então, esse tacho musealizado, esse tacho patrimônio, ele está dentro do museu, tá? Dentro de uma categoria acadêmica de patrimônio. Perfeito. Só que nas festas, nas festividades que acontecem lá na localidade, como muito bem colocou Milena, esses atores sociais simplesmente retiram o tacho do museu, contrariando todos os códigos de ética, colocam fogo embaixo, açúcar, durazno, e começam a mexer e falar, é assim que se faz doce, meu filho. Aí vem uma outra senhora, pega o mexedor, não, mexe para o outro lado, não, tem que botar mais açúcar. No nosso ponto de vista, e do ponto de vista nativo, não é o tacho propriamente, o cobre, a física e a química que é o patrimônio. É justamente os gestos, os sabores, os cheiros, as ancestralidades que são evocadas nesses gestos, é que configuram o patrimônio a partir dessa categoria nativa. Então, dizer para eles até brincam, pode deixar dentro do museu de vez em quando, a gente deixa. Podem brincar de patrimônio, como vocês fazem lá na universidade, mas o patrimônio para a gente que serve é o tacho fazendo doce. Para eles, esse é o patrimônio vivo. E quando se fala de patrimônio, a gente tende na academia a separar, como diz Bruno Latour, em grandes divisores. Economia de um lado, política do outro, questões de migração do outro, mas quando eles estão fazendo doce, aquele durazno, aquela fruta, o modo de fazer remete também à economia, à migração dos jovens do território, à poluição ambiental, problemas sociais concretos. Então, se isso se transforma numa categoria jurídica, para eles, talvez não seja, e isso eles mostram com clareza, não é o grande barato. O grande barato é transformar esse bem patrimonial em ação, como disse Milena. É um patrimônio bom para pensar, bom para agir. Então, é essa perspectiva que a gente costuma encarar, repito, a partir de um ponto de vista nativo de patrimônio. Bien, gracias Diego y Milena. Y obviamente esto nos lleva a pensar y a salir de esa mirada más tradicional, ¿no? Y entender que del patrimonio y los procesos de patrimonialización como algo complejo y subjetivo sobre todo, donde va a entrar en juego el pensar, el sentir, el vivir y los objetivos buscados dependiendo de qué actores sociales o agentes entren en juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, también va a variar ese proceso de configuración, de construcción patrimonial. Bien.
Muchas gracias por las 3 intervenciones, realmente ha sido un placer escucharlos. Vemos que siguen los comentarios y algunas preguntas, pero tenemos que ir redondeando. Ha sido muy buena la repercusión y eso nos deja muy contentos. Para hacer una especie de cierre, me gustaría realizar una pequeña síntesis de algunas cuestiones que han ido surgiendo en algunas de las intervenciones. Bueno, en el caso de la intervención de Cecilia y de David, sobre todo esta cuestión de la nueva ruralidad o las nuevas ruralidades, ¿no? Que aparece como este gran paraguas nuevo, entre comillas, ¿no? Pero que invita de alguna manera a pensar en esta diversificación funcional o multifuncionalidad del espacio rural, donde entran en juego estos procesos de valorización turística del patrimonio y también los procesos de patrimonialización, que hay veces el uso social de visita, es decir, no tiene por ahí, no entra en juego, digamos, ¿no? Esta apertura o esta diversificación funcional también permite el anclaje y la incursión de nuevos agentes con nuevas miradas o nuevas perspectivas y formas de pensar y de trabajar lo rural, que también se va a traducir en estos mecanismos de desacralización o de construcción patrimonial. Y entra en juego un poco lo que mencionaba Cecilia, en ver qué se activa, ¿sí? Qué se visualiza y qué se invisibiliza, ¿no? O qué se margina en esta lógica de la inclusión y exclusión. Por otro lado, también me parece interesante retomar un poco, de esto hablamos mucho el primer día, el martes pasado, con relación al contexto actual de pandemia que ha retomado Cecilia, y marcar un poco la relación con el consumo de determinados espacios desde el punto de vista turístico, dentro de los cuales el espacio rural, ya sea el campo, los parajes y los pueblos rurales, cobraron y están cobrando un rol protagónico, ¿no? Y volvemos a retomar algunas de las reflexiones del martes pasado. ¿Cuánto de todo lo que hemos hablado en este tiempo de pandemia queda en el relato y cuánto se ha traducido en políticas públicas concretas, ¿no? Sí, también es algo para reflexionar. También me parece interesante, bueno, ya yendo más a la cuestión que tiene que ver con el patrimonio, el aporte clave o más fuerte o en el que han enfatizado, bueno, Diego y Milena, en tratar de entender estos procesos de construcción patrimonial desde el punto de vista de las representaciones o los lazos afectivos, ¿no? Emergiendo desde de esa mirada más tradicional, que entienda el patrimonio como herencia, que viene de ese pasado y va hacia un futuro, sino desde una mirada colectiva a partir de indagar las representaciones sociales y simbólicas, ¿no? Construidas en torno a determinados lugares, en torno a determinados objetos, ¿no? Esto también, ya marcando la relación entre turismo, patrimonio y territorio, nos invita a pensar en esta producción que se realiza del espacio en relación al turismo y al patrimonio, no solamente en términos materiales, porque se ha analizado mucho desde la academia esta cuestión de la producción del espacio, las formas del espacio, los fijos, los flujos, y se ha marginado toda la cuestión simbólica que tiene que ver con estas categorías de espacio vivido, espacio percibido si se quiere, los patrimonios afectivos, entre muchas otras que entran en juego. Entonces, en este sentido, invitar a la reflexión de poder pensar estas repercusiones, estas producciones y estos consumos, no solamente desde el punto de vista material, sino también en el plano inmaterial o simbólico. Obviamente que es una síntesis que me he ido anotando, daría mucho más para decir, me dejó ahí pensando el amplio abanico que abrió Cecilia al comienzo en su primera intervención, que también nos permite hacer la conexión con lo que vimos el martes pasado, comparte lo que vamos a ver hoy a la tarde y con lo que vamos a tratar y a reflexionar el próximo martes, que es el último día de jornada. Agradecerles nuevamente, David, Diego, Milena y Cecilia, por el tiempo que se han tomado en preparar las presentaciones, en colaborar durante todo este tiempo y estar siempre predispuestos para, estar de la mejor manera hoy acá y compartir sus investigaciones, sus reflexiones, que para nosotros es muy valioso. Agradecemos también a todos los asistentes y los comentarios, preguntas que han ido poniendo en la plataforma YouTube. También les agradecemos porque sabemos que los paneles son muchos y a esta altura ya es como que empiezan a estar cansados, no solamente por la cantidad de ponencias, sino también por la altura del año a la que vamos arribando. Así que les agradecemos. Les cedo la palabra a los conferencistas por si quieren hacer un pequeño cierre o agradecimiento o algún comentario que quieran hacer. Cecilia. No, que si hay algunas preguntas que quedaron sin responder, bueno, capaz que a través de nuestros mails nos las pueden hacer llegar.
Y muchas gracias por la invitación, me gustó mucho compartir el encuentro con todas ustedes. Gracias. Bueno, gracias Cecilia. Milena, Diego. Bom, de minha parte, quero agradecer muito ao professor Andrés por nos convidar, né? Estamos muito felizes em poder compartilhar a nossa pesquisa com vocês, agradecer a todos os presentes e dar os parabéns pela pesquisa também, né, dos outros integrantes que contribuíram e muito bom estar essa manhã com vocês. Da minha parte, gratidão, muita gratidão pelo convite, gostei muito de ouvir os meus colegas, Cecília, Davi, também acompanhei em tempo real as colocações, as parabenizações no YouTube. Agradeço também quem conseguiu nos acompanhar essa manhã, e especialmente ao professor Andrés Pinassi, que nos fez esse honroso convite, né? E agradecer também aos colegas que deram apoio, Clarissa, Maite e Romina. Muito obrigado. Gracias, Diego. David. Sí, bueno, simplemente apuntarme a los agradecimientos por parte de mis compañeros, a ti, Andrés, a Maite, a Romina, a Clarisa y bueno, enhorabuena a mis compañeros. Estuve presente la semana pasada atendiendo a los paneles y estaré también a la tarde, aquí ya tarde, y la semana que viene porque, bueno, desde luego resulta una jornada bastante interesante desde el punto de vista científico y así que enhorabuena. Bueno, muchas gracias David y muchas gracias compañeros por los agradecimientos y nuevamente por el tiempo dedicado a participar de esta jornada. Los invitamos a todos a partir de las 14 horas, hoy horario argentino, vamos a estar dando comienzo al cuarto panel, donde van a participar va a haber diferentes intervenciones, también vinculadas obviamente a la temática general del evento, así que los esperamos a partir de las 14. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por participar a todos.